Sí, por supuesto. Antes de partir. Dame un segundo. No todos tienen acceso al link. Ah, ya. Bien, Lucas. Ya. Bueno, entonces, gracias Camila por compartir la Lucas. Bueno, vamos con los linfocitos B. Los linfocitos B, ¿cierto? Son un grupo de células que la característica principal que producen, ¿cierto? La respuesta humoral, la respuesta mediada por anticuerpos. Y vamos a hablar, ¿cierto?, de los anticuerpos, porque son muy particulares en este tipo de respuestas, ¿ya? Aquí la interacción es básicamente a través de anticuerpos, tiene receptores de superficie que son anticuerpos, tienen la respuesta es mediada por anticuerpos, ¿cierto? Y siempre estamos hablando de anticuerpos cuando hablamos de linfocitos B. Bueno, vamos a recordar algunas cositas, ¿cierto? Dijimos nosotros que una célula dendrítica le presenta al antígeno por linfocito T helper, y ese linfocito T helper o T virgen, ¿cierto? Se diferencia por diferentes factores. Aquí hay factores de transcripción, ya los STAT, los GATA, los ROR, siempre los FOX, esos siempre son factores de transcripción. Y esos factores de transcripción inducen la línea T helper 1, la línea T helper 2, la línea T helper 17 o la línea T reguladora, ¿ya? Y verdad que en la manito no se ve. Bueno, esta línea T helper 1, ¿cierto? Producida, dijimos anteriormente, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa para activar principalmente la respuesta celular. La línea T helper 2 produce interleuquina 4, 5 y 13 que actúan de forma sinérgica para activar las células B y la respuesta humoral. La interleuquina T helper 17 produce principalmente interleuquín 17, interleuquín 22 y 23, que son principales reguladores de la respuesta inflamatoria. Y la T reguladora, ¿cierto?, produce principalmente interleuquín 10 y factor transformante de crecimiento beta, que son mecanismos de respuesta antiinflamatoria o moduladores de la respuesta inmune, ¿ya? Entonces, estas células, ¿cierto?, genera una secuencia, o sea, genera una, y también eso lo comentamos, ¿cierto? Genera una señal primaria, que es la interacción con la molécula de clase 2, ya que es súper importante esta interacción, y el receptor de la célula T, una señal secundaria, que es el coactivador B7, ¿cierto? Era súper importante en esta relación. Vamos a ver, ¿cierto?, que en todas las células dendríticas expresan el CD40, pero en los linfocitos B es particularmente importante el CD40, que lo vamos a mencionar, ¿cierto? Porque cuando hay una incapacidad de generar esta interacción, que sería la señal secundaria del linfocito B, se puede producir una respuesta deficiente de inmunoglobulina, ¿ya? Y la señal terciaria, ¿cierto?, que es mediada por citoquinas. Eso genera, ¿cierto?, la diferenciación y la expansión clonal de los linfocitos T, ¿ya? Y esta sería una célula efectora, ya que produce citoquinas, ¿ya?, y enzimas citotóxicas, ¿cierto? Y eso genera activación de células macrofágicas, por ejemplo, expansión clonal, apoptosis o producción de citoquinas, ¿cierto?, y quimioquinas por otras células, ¿ya? Bueno, ahora, esta figura me gusta mucho a mí, ¿cierto?, porque muestra la interacción entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. Entonces nosotros, esta activación de las células presentadoras de antígeno, ya las células presentadoras de antígeno inicialmente reconocen, ahí en uno de los links de los videos de las clases que le he puesto yo, ¿cierto?, hay un link muy interesante que muestra que cuando los PAMPs, ¿cierto?, patrones moleculares asociados a patógenos, eh, se muestran, ¿cierto?, a las células coexpresan o sobreexpresan las moléculas coactivadoras y las moléculas de proteína, eh, de anclaje a través del sistema de histocompatibilidad.
¿ya? Y eso genera, ¿cierto? Eh, una cascada de señal que genera una interacción entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿ya? Que es súper importante. Bueno, y eso induce, ¿cierto?, la respuesta TGLPR1 y la respuesta TGLPR2. Y aquí también se muestra, ¿cierto?, cómo la respuesta la producción de los T reguladores, la activación de los T reguladores, ¿cierto? Bueno, y esto, ¿cierto?, habla esta figura habla de cómo la infección natural, ¿cierto?, puede ser reconocida y la influencia que tiene el tipo de microorganismo en el reconocimiento del sitio de activación, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, una célula T activa y principalmente se muestra su capacidad de producir citoquinas, ¿ya? Ven ustedes que hay estas citoquinas, bueno, las macrofágicas que van a ser inducidas en la respuesta de fase aguda, la respuesta inmuninnata, van a estimular, ¿cierto?, al hígado para producir la respuesta de fase aguda, que es lo que nosotros hemos estudiado, la inmunidad innata, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, estas mismas citoquinas producidas por macrófagos van a estimular a las células T, ¿ya? Y estas células T a su vez producen citoquinas, como el interferón gamma, que terminan activando más macrófagos, ¿ya? O como la interleuquina 5, que termina activando más eosinófilos. Entonces, estas células que son de la inmunidad innata, ¿cierto?, se retroalimentan, igual que los neutrófilos, ya que son quimioatraídos por acción de la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 1 beta, ¿cierto?, que llevan hacia el sitio de la lesión monocitos y neutrófilos y facilitan su activación, ¿ya? Al mismo tiempo, ¿cierto?, que se muestra que la producción de las T-helper, ¿cierto?, por ejemplo, de interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, termina activando las células B y la respuesta humoral, o la interleuquina 2, ¿cierto?, que es fundamental en la respuesta celular, ¿ya? Entonces, toda esta interacción de citoquinas, ¿cierto?, es bien, bien interesante de, de ir asociando. Hay que irla leyendo, hay que irla asociando, hay que ir relacionando, porque al principio esto es una locura. Uno lee las citoquinas, ¿cierto? Son un montón. eh, y eso genera, ¿cierto? Una, Uno se empieza como a confundir un poco con los contenidos, ¿ya? Entonces, aquí esto resulta leyéndolo varias veces, ¿cierto? Mirándolo varias veces y tratando de diferenciar. Entonces uno empieza después a asociar la interleuquina. Entonces cuando ya lleva un tiempo, uno dice, uno mira la interleuquina 8 y dice, esa tiene que ver con la quimioatracción de células. El TNF, ¿cierto? La interleuquina 6 y la interleuquina 1 son las que generan la respuesta a fase aguda, ¿ya? Los interferones gamma, ¿cierto?, participan en la activación de macrófagos. Interleuquina 5, ¿cierto?, eosinófilos. La 4, la 5 y la 13, células B. La interleuquina 2, activación celular principalmente, ¿ya? Mira, esta figura también es muy interesante en el sentido de que muestra eh, lo que le comentaba en la figura anterior, ¿cierto? Que los Toll receptors reconocen a los patrones moleculares eh, asociados a patógenos, ¿cierto? Y esos son parte de las células dendríticas. Entonces, el tipo de patógeno, ¿cierto?, promueve la diferenciación o en TGLPR1 o en TGLPR2, ¿ya? Y el tipo de Toll receptor, ¿cierto?, estimulado también. Entonces, eso va a generar, ¿cierto?, una coactivación, va a generar un patrón de secreción de citoquinas, ¿ya? Que ustedes están viendo aquí. Y ese patrón de secreción de citoquinas, ¿cierto?, va a inducir la diferenciación de TGLPR0 en TGLPR1 o en TGLPR2, ¿ya? Y eso es lo que veíamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que había antes de la diferenciación? Había un patrón de secreción de citoquinas, ¿ya? Entonces, la interleuquina 12, interleuquina 27, ¿cierto?, principalmente promueven la diferenciación, ¿cierto?, en la línea TGLPR1, ¿cierto? Y principalmente promueven la coactivación a través de la proteína B7. En cambio, ¿cierto?, interleuquina 4, interleuquina 6 principalmente promueven la diferenciación en TGLPR2 y sobreexpresan en las células
para poder activar los linfocitos T, el coactivador CD40, CD40L. ¿Ya? Ahora, aquí también existe una interacción de citoquina. Por ejemplo, los interferones gamma tienden a suprimir la activación de la respuesta de T-helper2 y la interleuquina 4 tiende a suprimir, ¿cierto?, la respuesta de T-helper1. Y acuérdense que el interferón gamma va a activar, ¿cierto?, la respuesta celular y principalmente a los macrófagos, y la interleuquina 4 es clave en la coactivación, ¿cierto?, de la respuesta humoral con la interleuquina 5 y la 13. ¿Ya? Y ahí, bueno, yo le dejo el texto aquí que dice lo mismo que le estoy comentando yo. Bueno, este esquema también, ¿cierto?, lo encuentro muy interesante. Aparece, ¿cierto?, el rol que tiene la célula B como una célula de reconocimiento antigénico. ¿Ya? Una célula presentadora de antígeno. Aquí arribita, ¿cierto?, se muestra el receptor de la célula B, que es una inmunoglobulina de superficie, una IgM, ¿ya? Que está como un monómero. Los receptores son IgM y IgD, que están presentes en la superficie de las células B, pero la IgD se pierde en el proceso de maduración, ¿ya? Sirve de anclaje en el proceso de maduración y cumple un rol importante en ese proceso. Ya lo vamos a ver. Entonces, la IgM de superficie, ¿cierto?, es capaz de reconocer antígenos solubles, ¿ya?, en pequeñas concentraciones, y eso le da una ventaja por sobre las otras células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Ahora, esto sería, ¿cierto?, como hemos comentado en otras ocasiones, una activación de la célula B independiente de la célula T. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando esta célula B, ¿cierto?, se active, es capaz de producir anticuerpos. ¿Ya? Va a producir anticuerpos, ¿cierto?, de forma inespecífica. Todavía no son anticuerpos antígeno específicos. Por este otro camino se muestra, ¿cierto?, cuando un T-helper, que este T-helper recibe, ¿cierto?, la señal de una célula presentadora de antígeno, que en este caso, ¿cierto?, la célula presentadora de antígeno es un linfocito B. ¿Ya? El linfocito B se está comportando como un presentador de antígeno, le está mostrando la molécula de clase 2 al linfocito T, helper, ¿cierto? Y eso ayuda a la expansión clonal y proliferación, ¿cierto?, de celular, que da origen, ¿cierto?, a las células B de memoria y a las células B plasmáticas o células secretoras de anticuerpos. ¿Cuál sería la T-helper entonces que tendría que activarse aquí, o la vía que se tendría que favorecer de diferenciación de T-helper? Cuéntenme. Ya pues, cuéntenme. ¿Están por ahí o no? Ahí está. Se la puse grandecito para que no se lo olvide nunca. ¿Ya? T-helper 2. Entonces en eso se favorece la transcripción y la proliferación y división. ¿Ya? Bueno, entonces mira, la célula presentadora de antígeno, ¿ya? La célula presentadora de antígeno, esto hay varias cositas que son interesantes de ir mirando. Entonces, la célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno a las T-helper, ¿ya? Por interacción de la molécula de clase 2 con el antígeno proteico, ¿cierto?, y el receptor de la célula T, y por la interacción, ¿cierto?, del coactivador B7 con el CD28. ¿Ya? Eso genera, ¿cierto?, una T-helper activa, que en este caso, para este caso, ¿cierto?, para lo que vamos a describir hoy día, es una T-helper 2. ¿Ya? Y esa T-helper 2, ¿cierto?, expresa un CD40L principalmente. Esa es la característica que tiene esta célula T-helper. ¿Ya? Un CD40L, que va a interactuar con el CD40 de los linfocitos B.
Entonces, ese CD40 y el CD40L se unen, ¿cierto? Y la molécula de clase 2 con el receptor de la célula T, ¿cierto? Interaccionan también, porque el linfocito B también presenta el antígeno, ¿ya? Entonces, este linfocito B, ¿cierto? Activo aquí, ¿cierto? A través de T, esta activación a través de T, sufre un proceso, bueno, además recibe, déjame remarcarlo aquí, además recibe una señal terciaria por citoquinas. ¿Cuál es citoquina? Interleuquina 4, interleuquina 5, ¿ya? Y esa interacción, ¿cierto? De esas tres señales, hacen que el linfocito B se convierta, ¿cierto? En una célula secretora de anticuerpos antígeno específica, ¿ya? Para que ocurra esto, el linfocito B sufre dos procesos, ¿ya? Maduración por afinidad, ¿ya? La maduración por afinidad que en su núcleo, aquí, ¿cierto? El linfocito B eh, puede, ¿cierto?, generar eh, anticuerpos antígenos específicos, IgG para la proteína S del coronavirus, como hemos visto en otras clases, ¿ya? Y la otra cosa, ¿cierto?, que sufre el linfocito B, entonces maduración por afinidad, sufre un cambio de clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque el linfocito B, cuando se activa de forma T independiente, produce principalmente IgM, ¿ya? Y en este proceso de activación comienza a secretar principalmente IgG, ¿ya? Para otras patologías, a veces va a secretar IgA o a veces va a secretar Ig. Eso se llama cambio de clase, ¿ya? Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Lo entienden eso, no? Ya, ya, chiquillos. Bueno, la maduración y activación del linfocito T, entonces, ¿cierto? Son procesos que tenemos que aprender a diferenciar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay varios nombres que a veces nos pueden como confundir. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva se muestra, ¿cierto? Dice activación antígeno independiente, ya que es el proceso de maduración, ¿ya? Que ocurre en la médula ósea, ¿cierto? Desde que el linfocito B se convierte en linfocito B maduro, que va a la circulación, ¿cierto? En altas concentraciones, como se muestra allí, ¿cierto? Por día, ¿ya? Y se localiza, pero recircula, ¿cierto? Pero se localiza principalmente en los linfonódulos, ¿ya? En esta fase empieza, ¿cierto?, la activación antígeno dependiente, ¿ya? Que lo puede reconocer, por ejemplo, un linfocito B circulante o lo puede reconocer un linfocito B en el linfonódulo, ¿ya? Un linfocito B circulante, ¿cierto?, va a reconocer porque tiene receptores de superficie, ¿ya? O un linfocito B en el linfonódulo va a reconocer porque tiene la capacidad de interactuar con una célula T, que aquí se muestra, ¿cierto?, eso. Entonces, por eso se llama fase antígeno dependiente, ¿ya? Que genera activación y diferenciación. La anterior, ¿cierto?, es maduración, ¿ya? Bueno, en el proceso de maduración, ¿cierto?, lo que hace es una reorganización del receptor de la célula B. Ya inicialmente parte como IgM, perdón, y después este IgD se pierde, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto?, tenemos la interacción de la célula B con, eh, con las T-helper, ¿cierto? O con el antígeno. ¿Ya? Entonces tenemos dos posibilidades. O se interacciona con T-helper o interacciona con antígeno.
Y en ese proceso hay un proceso de selección que es altamente específico, que induce la muerte, ¿cierto?, de un 90% de los linfocitos. ¿Ya? Los linfocitos que no generan maduración por afinidad, ¿ya? Se mueren, ¿ya? Entonces, estos linfocitos, ¿cierto? Para ser un linfocito B activo tiene que sufrir maduración por afinidad, ¿ya? Y cambio de clase. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nosotros después tenemos la célula plasmática que sufrió maduración por afinidad y la célula B de memoria, ¿cierto? Que también sufrió maduración por afinidad y cambió su clase. Entonces yo la próxima vez que me enfrente como patógeno al cuerpo, ¿cierto? De alguno de ustedes que enfermó de algo, voy a ir a atacar a esto. Y eso va a generar una masiva secreción de inmunoglobulina. Y este proceso de acá se ahorra, ¿ya? Eso es lo importante de esto y eso es lo que yo espero que estén entendiendo, porque hoy día están demasiado silenciosos y a mí me da la impresión de que están con alguna otra cosa. ¿Ya? Si no, bueno, yo estoy haciendo todo el esfuerzo por ser lo más explicativo posible para que esto lo puedan mirar después. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, las células entonces, los linfocitos, los linfonódulos, cómo van migrando. Ahí tenemos, ¿cierto?, la interacción de la célula dendrítica, ¿ya? La célula folicular dendrítica, el linfocito T helper, ¿cierto?, que le viene a presentar al linfocito B, ¿cierto? Y lo activa, ¿ya? Y ahí empieza a haber mutación somática, que es el proceso que lleva a la maduración por afinidad. ¿Ya? O sea, hay cambios de la estructura del material genético para producir una proteína antígeno específica. ¿Ya? Bueno, después tenemos, ¿cierto?, en la zona clara, ¿sí?, tenemos apoptosis y supervivencia selectiva de las células, o sea, las que tienen una buena maduración por afinidad, sobreviven y las otras mueren, ¿cierto? Y ahí ayudan las follicular helper, ¿cierto? Las células follicular helper, que son estas células T, ¿cierto? Que también se diferencian en el proceso de activación de las T helper. Las follicular helper que ayudan, ¿cierto?, en el proceso de tener o retener estas células B en esta zona, ¿cierto?, donde ocurre este proceso, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto?, tenemos las células supervivientes cumplen o finalizan su proceso de maduración y van a la circulación. ¿Ya? Esos son los caminos que tiene la célula B. Aquí, bueno, la afinidad, ¿cierto? La afinidad se muestra en esta figura y se muestran las características que tiene dicha afinidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando la afinidad es variable, ¿cierto? Esta célula tiene pocas posibilidades de sobrevivir, ¿ya? Eso genera una mutación que no es buena. A veces hay enfermedades, ¿cierto?, que generan esto, que favorecen esto, ¿ya? No se olviden, ¿cierto? Y nos reflejaron en la frente en los últimos años los virus que todavía nos pueden matar, ¿ya? Porque tienen procesos adaptativos que son súper complejos. Ya una buena mutación, entonces, una buena mutación o hipermutación somática, como se llama el proceso, ¿cierto? Va a generar una molécula de alta afinidad, ¿ya? Y la supervivencia de esa célula es alta. Ahora, la gracia que tienen estas células, ¿cierto? Que son las células plasmáticas y los linfocitos B de memoria es que tienen una vida media prolongada. O sea, son células que sobreviven bastante tiempo en la circulación, prolongan su vida media, que incluso, ¿cierto?, es mayor que la de un linfocito B eh, maduro que está en la circulación. ¿Ya? Y eso es variable, es variable. Hay enfermedades, ¿cierto?, que, que tienen inmunidad, ¿cierto?, que dura algunos meses, otras que duran años, otras que duran de por vida, ¿cierto? Depende, ¿no?
Entonces, los antígenos se unen a los anticuerpos en un sitio de reconocimiento antigénico. ¿Ya? ¿Alguien sabe cómo se llama ese sitio de unión de los anticuerpos? Esta zona. ¿No? Ya, el sitio que se reconoce del antígeno, esto siempre os lo pregunto, es una cosa muy general, pero siempre lo pregunto porque es como algo básico que te preguntan. Se conoce como epítope. Ese es el sitio que se reconoce, el epítope del antígeno. ¿Ya? Y el lugar de unión del antígeno con el anticuerpo, que es acá, se conoce como parátope. ¿Ya? Esto es una interacción química. El fragmento de la inmunoglobulina, ¿cierto? Permite, incluso, no sé si ustedes lo han visto, pero estas inmunoglobulinas uno las puede cortar a través de procesos químicos, las puedes cortar aquí, y ambas partes siguen uniendo antígenos, o a veces, ¿cierto? Otro proceso químico uno la puede cortar aquí, y esos fragmentos siguen uniendo antígenos, ¿ya? Entonces, eh, el fragmento FAB, ¿cierto? Es siempre un sitio de... Este es el fragmento FAB, ¿ya? Siempre es un sitio de reconocimiento, ¿ya? Vamos a hablar, como les decía yo, de los anticuerpos mucho más específicamente el día lunes. A mí me interesa que el proceso de proliferación y activación quede clarito aquí. Entonces, mira, un linfocito B, ya entonces reconoce un antígeno, ¿ya? Y el linfocito B se activa. Ya, inicialmente eso da títulos de anticuerpos, que es la IgM que ustedes ven ahí, ¿ya? Luego, ¿cierto? Hay expansión clonal del linfocito B, ¿cierto? Y aquí está la interacción del linfocito T cooperador, ya que viene a coactivar, ¿ya? Y esa respuesta, ¿cierto?, da origen a este tipo de secreción de anticuerpos, que se secretan anticuerpos, la célula B empieza a secretar anticuerpos, tiene un cambio de isotipo, secreta anticuerpos que sufrieron modulación por afinidad y genera linfocitos de memoria, eso es la activación. Y eso usted lo ve, vamos a cambiar el colorcito para que lo vea aquí. Eso se conoce como respuesta primaria, ¿ya? Eso lo está viendo ahí, ¿ya? Si usted cesa la enfermedad, ¿cierto? Las concentraciones de anticuerpos permanecen elevadas por un tiempo, ¿sí? Pero en una segunda infección, usted va a tener esto, una respuesta masiva de IgG, ¿cierto? Una baja respuesta de IgM, ¿cierto? Y eso se conoce como respuesta secundaria. Entonces, las personas que, si usted se vacunó, ¿cierto? Si usted se vacunó, esto es lo que está generando con la vacunación, para que cuando usted se exponga a la enfermedad, genere esto. Y eso hace, ¿cierto?, que la respuesta sea más rápida, ocurre en unos días. eh, Eso genera enfermedades menos intensas, una enfermedad leve, eh, dependiendo del virus, ¿ya? Por ejemplo, a veces uno va a tener, por ejemplo, en los niños, a veces los vacunas contra coronavirus, el intestinal, ¿cierto? O rotavirus, y, y los niños hacen cuadros de vómito y diarreas que duran menos, que dura un día, 2 días máximo. Si no, pasa por la enfermedad que dura 3 a 5 días, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de la vacunación. Hay otras vacunas, ¿cierto?, que previenen la enfermedad y unas que la hacen más leve, ¿ya? Y eso depende, lamentablemente, ¿cierto?, del tipo de patógeno que estemos enfrentando, de la capacidad patogénica que tenga el patógeno. A veces la capacidad patogénica no se puede prevenir, ¿ya? Pero sí se puede minimizar las consecuencias. Entonces,
Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, la primera infección, ¿cierto? Tenemos, aquí se muestra claramente la expansión de los linfocitos, ¿sí? Y se generan, ¿cierto?, células secretoras de anticuerpos, ¿ya? Respuesta humoral primaria. ¿Ya? Estos anticuerpos después empiezan a caer porque las células, ¿cierto?, empiezan a perder su efectividad, pero son células plasmáticas de vida prolongada que se generan en la médula ósea, ¿ya? Y la respuesta secundaria, usted tiene aquí, vamos a ponerla acá, ¿cierto? Que es una respuesta mucho más activa, ¿ya? Mediada por los linfocitos de memoria, que generan también células de vida media prolongada, ¿cierto? Que generan anticuerpos, altas concentraciones de anticuerpos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las características de estos dos tipos de respuesta? La respuesta primaria normalmente habitualmente ocurre entre 5 y 10 días, la respuesta secundaria ocurre entre 1 y 3 días, la respuesta máxima, ¿cierto?, siempre tiende a ser menor con respecto a la respuesta secundaria, ya no es que la respuesta primaria sea débil. La respuesta, ¿cierto?, primaria inicialmente parte con IgM y luego sigue con IgG, en cambio, ¿cierto?, la respuesta secundaria principalmente hay un aumento relativo de IgG, y en algunas situaciones, por ejemplo, infecciones de mucosa, IgA, o infecciones alérgicas o parasitarias por IgE, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en las alergias, que no es mi objetivo, ¿ya? Pero sí se los puedo comentar, en la alergia a veces uno, en la primera exposición al antígeno, tú haces esta parte. Espérate, necesito el puntero. En la alergia, en la primera, haces toda esa parte. Y aquí quedan sensibilizadas las células. Por ejemplo, los eosinófilos y los basófilos coexpresan receptores para la IgE. Entonces, en la segunda exposición a la alergia, se liberan IgE masivamente y esos se unen a los eosinófilos, los basófilos y los desgranulan. ¿Ya? Es lo mismo aquí. Bueno, la afinidad al anticuerpo, ¿cierto? Tiene menor afinidad media, en el caso de la secundaria es mayor afinidad media. E incluso existen los que se denominan toxoides, que son inmunógenos que tienden a aumentar la respuesta inmune, que se incluyen con las vacunas, ¿ya? Y esta es inducida por todos los inmunógenos, en cambio la segunda es solo inducida por antígenos proteicos, por eso que la vacunación lamentablemente está restringida a antígenos proteicos, aún no tenemos, ¿cierto?, el desarrollo de vacunas para antígenos no proteicos, ¿ya? Bueno, es generada por dosis relativamente elevadas de antígenos en la inmunización primaria y la respuesta secundaria es por dosis menores de antígenos, ¿ya? Ya, ¿cómo están hasta aquí? ¿Están o no están, chiquillos? A ver, bueno, voy a dejar hasta aquí, ¿ah? Vamos a seguir en